Por favor, hermanos, que fueran conmigo al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 6, para continuar con nuestra serie de sermones expositivos en el Sermón del Monte. Mateo, capítulo 6, vamos a leer los versículos 9 al 13. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En nuestra serie de sermones expositivos en el Sermón del Monte, nos encontramos todavía estudiando el Padre Nuestro, es decir, ese modelo de oración que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos para enseñarlos a orar. Y en nuestro último sermón, hace ya unos 3 domingos atrás, estuvimos considerando la tercera petición de esta oración modelo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y debo confesar que en aquel momento, antes de la conferencia de pastores, pensé dar por concluida la exposición de esas palabras de Cristo en el versículo 10. No tenía intenciones de continuar exponiendo, profundizando en este asunto, a pesar de que sabemos que la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría. Nunca expondremos un tema tan profundamente que agotemos su contenido. Pero no podemos quedarnos en la palabra de Dios en una sola cosa, detenidos en una sola parte del consejo de Dios, porque tenemos la responsabilidad de enseñar a la iglesia todo el consejo de Dios, no una sola parte de él. Así que en lo que a mí concierne, había dado por terminada la exposición de este texto. Sin embargo, estando en la conferencia de pastores, algunas ideas e inquietudes vinieron a mi mente y me llevaron a cambiar de opinión. Hay ciertas enseñanzas encerradas en esta petición que nosotros como pastores creemos que nuestra iglesia de manera particular necesita oír. Los pastores debemos ser sensibles a las necesidades de la congregación en la que el Señor nos ha puesto a ministrar, de modo que podamos dar el alimento adecuado en el momento adecuado. Por tanto, hermanos, y arriesgándome a parecer reiterativo, quisiera en esta mañana volver a enfocar de nuevo esta tercera petición del Padre Nuestro con el propósito de ampliar las aplicaciones que consideramos en el sermón anterior, pero que solo nos limitamos prácticamente a mencionar. Pero dado que hace 3 domingos que interrumpimos esta serie de sermones por causa de nuestro viaje a la conferencia, es pertinente que hagamos un breve recuento de lo que vimos la vez pasada. En nuestro sermón anterior respondimos 4 preguntas que emanan naturalmente de nuestro texto. En primer lugar, ¿qué es la voluntad de Dios? Dice Cristo aquí que al orar debemos pedir: Señor, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿pero qué es la voluntad de Dios? A lo que respondimos que en este caso particular, esta frase señala todo aquello que Él ha mandado o establecido como regla que debe regir nuestras vidas. La voluntad de Dios en ese sentido es lo que Dios demanda de nosotros y a lo cual debemos obediencia irrestricta y absoluta. ¿Y qué debemos pedir a Dios al respecto? Que en la tierra se obedezca esa voluntad como los ángeles la obedecen en el cielo. Y eso nos llevó de la mano a una segunda pregunta: ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Cuando observamos en las Escrituras la obediencia que los ángeles rinden a Dios, encontramos que esa obediencia posee 5 características básicas. En primer lugar, es una obediencia exclusiva. En el cielo se obedece exclusivamente la voluntad de Dios. Aunque los ángeles no son autómatas, no son robots, poseen voluntad propia porque son seres personales,
Aún así, a la hora de actuar, ellos no consultan sus preferencias personales o sus inclinaciones, sino más bien la voluntad de Dios. En segundo lugar, es una obediencia universal. Los ángeles obedecen la voluntad de Dios, no importa de qué se trate. Nada es demasiado alto o demasiado bajo. Ninguna orden es demasiado pesada o demasiado insignificante. Para los ángeles, cada mandamiento de Dios posee un peso infinito porque su importancia reside en aquel que pronunció la orden. Es una obediencia universal a todos los mandamientos de Dios. En tercer lugar, es una obediencia inmediata. Tan pronto es emitida la orden, se inicia de inmediato el proceso de obediencia. En cuarto lugar, es una obediencia continua. Los ángeles obedecen continuamente la voluntad de Dios. Ellos no se toman vacaciones de desobediencia. Ellos saben que cuando Dios habla, su voz debe ser obedecida. Y en quinto lugar, es una obediencia deleitosa. No hay pesadumbre ni queja al cumplir la voluntad de Dios. Los ángeles hacen lo que se les pide y lo hacen con gozo. Habiendo visto entonces qué es la voluntad de Dios y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo, preguntamos la vez pasada. ¿Y cuál es el significado de esa petición en sí misma? Cuando pedimos a Dios, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo, ¿qué es lo que estamos pidiendo? El Señor nos dice de manera expresa que al venir delante de Dios en oración debemos pedirle a Él que su voluntad sea hecha en la tierra, así como los ángeles la hacen en el cielo. A lo que preguntamos, que sea su voluntad hecha en la tierra, ¿por quién? ¿O por quiénes? ¿En quiénes debemos pensar al pedir una cosa así? Bueno, en primer lugar, debemos pensar en nosotros mismos. Somos nosotros los sujetos primarios de esa petición. Estamos pidiendo que la gracia de Dios obre en nosotros de tal manera que todo vestigio de rebeldía sea aplastado, que todo brote de inconformidad con lo que Dios ha enviado a nuestras vidas sea totalmente repelido. Pedir esto que el Señor nos dice aquí que debemos pedir es venir delante de Dios con una actitud sumisa y con un corazón manso, diciendo, Señor, ayúdame a aceptar esto que has enviado a mi vida, aunque yo no lo entienda y aunque sea particularmente desagradable para mí. Quisiera, oh Dios, que esa aflicción me fuese quitada, pero yo sé que tú eres más sabio que yo, y si determinas mantener en este horno de aflicción, que se haga, Señor, tu voluntad, no la mía. Hermanos, eso es orar. Es con esa actitud que Dios desea que oremos. Y cuando oramos así al Señor, Él se agrada en responder con prontitud, proveyendo consuelo al alma, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y Pablo, pensando en este modelo de oración, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor no promete aquí que va a quitarnos la aflicción. El Señor no promete que va a cambiar las circunstancias, pero promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de la circunstancia aflictiva, nos dará una paz, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pero no solo debemos orar por nosotros mismos, sino también, en segundo lugar, debemos orar por otros cristianos y por la iglesia de Cristo en general. Nuestro anhelo debe ser ver a los hermanos creciendo en obediencia, verlos conformarse más al patrón bíblico. Hermanos, debemos pedir a Dios que nos haga sensibles de esa necesidad, que obre en nosotros ese anhelo, que nos conceda la gracia de sufrir,
hermanos, de sufrir cuando un creyente se aparte del camino de la obediencia. Que nuestro mayor gozo sea ver a la iglesia de Cristo caminando por las sendas antiguas del temor de Dios, sólidamente edificada sobre la doctrina apostólica revelada en el Nuevo Testamento, doctrina que ha sido defendida por nuestros padres en la fe a lo largo de los siglos. Pablo decía que sobre él se agolpaba cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma, decía él, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Es ese sentimiento el que nos mueve a orar, porque la voluntad de Dios sea hecha en la tierra y de manera específica entre los cristianos como se hace en el cielo. Pero esta petición incluye también en tercer lugar al mundo inconverso. No solo debemos orar, Señor, que yo haga tu voluntad, o Señor, que los cristianos hagan tu voluntad, aún debemos pedir esto por el mundo inconverso. Yo no voy a ampliar eso ahora, pero cuando oramos por el cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra, estamos orando porque más y más personas sean traídas a la obediencia a Cristo, porque más y más pecadores depongan su actitud rebelde y se sometan al señorío de Dios. ¿Saben lo que decía el salmista David en el Salmo 119? En el versículo 136, ríos de lágrimas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. David no se limitaba a leer el periódico y decir, mira eso, una mujer mató a sus 2 hijos, pasó esto, pasó aquello. No, hermanos, dice David, ríos de lágrimas descendieron de mis ojos cuando yo veía a este mundo que no guardaban tu ley. Y nosotros debemos pedir al Señor que ponga ese mismo sentimiento en nuestro corazón, que nos haga sensibles de esa necesidad. El punto es, hermanos, que si somos cristianos, debemos desear con todas las fuerzas de nuestro corazón que la voluntad de Dios prevalezca en todo, en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos, en la iglesia de Cristo en general, en el mundo entero. Sabemos que esto último solo será posible cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Pero el Señor dice aquí que debemos orar por esto, que debemos manifestar a Dios nuestro deseo de que el pecado sea totalmente erradicado de su creación y que su voluntad reine soberana sobre todo. Que en la tierra se obedezcan las órdenes de Dios como los ángeles la obedecen en el cielo, exclusivamente, universalmente, inmediatamente, continuamente, deleitosamente. Finalmente nos preguntamos en el sermón anterior, ¿y por qué los ángeles en el cielo obedecen a Dios de ese modo? ¿Por qué los ángeles en el cielo obedecen a Dios de ese modo? No tenemos tiempo ahora para ampliarlo como lo ampliamos la vez anterior, pero decíamos que una de las razones por la que los ángeles obedecen a Dios así es porque ellos miran continuamente a Dios en la hermosura de su santidad, en la perfección de sus atributos, de su justicia, de su santidad y de su amor. Los ángeles conocen a Dios y porque le conocen bien, ellos saben que todo lo que Él pide es santo, es justo y es bueno. Los hombres desobedecen a Dios porque no le conocen, porque sospechan de Él. Los hombres sospechan de Dios. Y cuando piensan en Dios, lo visualizan como una especie de aguafiestas todopoderoso. ¿Qué es Dios para muchos incrédulos? Un aguafiestas todopoderoso, como si se tratase de un cruel legislador que está empeñado en hacernos la vida miserable, prohibiéndonos todo aquello que queremos e interponiéndose en el camino de nuestra felicidad. Pocas personas se atreverían a reconocer que esa es la imagen que tienen de Dios. Pero si examinamos cuidadosamente la forma en que actúan, veremos que esa es de hecho la forma en que ellos ven a Dios. Un aguafiestas todopoderoso. Un Dios cruel. Así ven a Dios.
Los ángeles en los cielos, dice Cristo, continuamente contemplan el rostro de Dios y por eso le obedecen como le obedecen. Ellos saben que su amor es ilimitado, lo mismo que su santidad y su justicia, y que nunca pedirá de nosotros ni nos colocará en ninguna situación que no sea para nuestro bien. Hermanos, no tenemos ninguna razón para sospechar de Dios. Pero ¿acaso no es cierto que muchas veces sospechamos de Él? Por eso no le obedecemos con más premura, ni con más deleite, ni con más continuidad, porque prestamos oídos a la voz del maligno que nos dice lo mismo que le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¡Qué cruel es ese Dios que no te permite disfrutar de todas esas cosas que Él mismo creó! Si Él no quería que la tocaseis, ¿para qué las creó entonces? ¿Y es a ese Dios, dice Satanás, que ustedes se esfuerzan por obedecer? ¿Acaso no sería mejor que os independizarais por completo de Él? Oh, mi hermano y mi amigo, lo que Satanás no le dijo a Eva era que independizarse de Dios significaría pasar a ser un esclavo de Satanás y del pecado mismo. Y esa sí que es una esclavitud cruel y despiadada. De Satanás dice Isaías que puso el mundo como un desierto, asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel. Esa sí que es una tiranía cruel y despiadada. Mi amigo, es necesario que tengamos una visión correcta de Dios si queremos obedecerle. Dios no procura otra cosa que no sea nuestro bien. Y cuando demanda algo de nosotros, no es antojadizamente, ni mucho menos para hacernos la vida miserable. Por eso debemos orar que sea su voluntad la que prevalezca. Aún debemos orar a Dios, oigan bien, debemos orarle a Dios insistentemente que frustre nuestros designios si no son conformes a su voluntad. Debemos orar continuamente a Dios que nos libre de nuestros propios pensamientos. Debemos orarle a Dios que se interponga en nuestros deseos. Y sabes una cosa, si tú no eres capaz de orar de ese modo, entonces tú no eres capaz de orar de ningún modo. El que no puede pedirle a Dios con sinceridad de corazón: Señor, frustra mis caminos, Señor, frustra mis deseos, esa persona no puede orar, no está capacitado para orar. ¿Sabes por qué? Porque estás denotando que tú no conoces a Dios. Y peor aún, estás manifestando que desconfías de Él y que sospechas de sus intenciones. Por eso no te atreves a pedirle eso. Ahora yo te pregunto, si tú desconfías de Dios, si tú sospechas de sus intenciones, tanto que no te atreves a orar así, no te atreves a pedirle de corazón que sea su voluntad la que prevalezca, ¿por qué tú oras entonces? Si tú desconfías de Dios, ¿por qué le oras? ¿Por qué acudes a Él si sospechas de sus intenciones? Si teme que se levante contra ti y que te haga la vida imposible. Los ángeles no sospechan de Dios y por eso le obedecen con tanto deleite, con tanta premura y con tanta continuidad. Si queremos crecer en obediencia, debemos dedicarnos a contemplar más a menudo aquello que David deseaba contemplar y que demandó a Dios en oración. ¿Saben qué? Contemplar su hermosura. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, Salmo 27:4, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Ahora, ¿saben, hermanos, cuál es la hermosura de Jehová? Alguien dirá, bueno, la perfección de sus atributos, y eso es verdad. Pero la corona de los atributos de Dios, su diadema real, ¿saben cuál es? Su santidad. Su santidad.
En el Salmo 110 dice David, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. La santidad es hermosa. Pero el pecado que hay en nosotros quiere llevarnos a pensar en la santidad como algo desagradable que atenta contra nuestra felicidad. ¿No es verdad? Que el pecado que hay en nosotros nos lleva a pensar que la santidad es algo que atenta contra nuestro deleite, contra nuestra felicidad. Mientras más santo es un hombre y más santa es una actividad, más aburrido suponemos que es. Hermanos, seamos sinceros. ¿A cuánto no les ha pasado por la cabeza pensar que el cielo es un lugar aburrido? Seamos sinceros. ¿Y qué de emocionante puede tener un lugar en el cual no hay pecado? En el cual no hay nada malo. ¿Qué aburrido debe ser? No, hermanos, dice la Biblia, tus mandamientos son rectos y alegran el corazón. Eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira del diablo. Dice David, quiero, oh Dios, estar en tu casa para contemplar tu hermosura. Por eso buscamos el atajo del pecado, porque se presenta como una alternativa más emocionante. Los ángeles obedecen a Dios como le obedecen, porque contemplan continuamente la hermosura de su santidad. Bien, hermanos, eso fue lo que vimos la vez pasada. ¿Qué aplicaciones prácticas aprendemos de todo esto? ¿Qué aplicaciones prácticas aprendemos de esta petición? Yo no me he limitado simplemente, y si recuerdan el sermón se encontrarán que hay muchas cosas nuevas. Esto no ha sido un simple recuento. No hemos metido muchas cosas nuevas en el asunto. Aquí los prendí por astucia. Hermanos, ¿qué aplicaciones prácticas aprendemos de todo esto? Bueno, en primer lugar, y esta va a ser la aplicación a la que más tiempo dedicaremos, nos servirá para evaluar objetivamente la realidad de nuestra experiencia cristiana. Esta petición nos servirá para evaluar objetivamente la realidad de nuestra experiencia cristiana. ¿Tú quieres saber qué es un cristiano en la práctica? He aquí la definición de Cristo. Un cristiano es uno que desea hacer la voluntad de Dios. Uno que desea hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo nos presenta en este pasaje el ideal de oración de un cristiano verdadero. ¿Y qué pide este hombre o esta mujer? Que el nombre de Dios sea santificado, que su reino venga y que su voluntad sea hecha en la tierra, así como los ángeles la hacen en el cielo. Ahora bien, al hacer esta declaración de que un cristiano es aquel que desea hacer la voluntad de Dios, es necesario que hagamos una salvedad, porque no queremos crear problemas de conciencia innecesarios en nadie. Noten que no estamos diciendo que el pecador se hace cristiano y obtiene la salvación de su alma por obedecer los mandamientos de Dios. No, eso no es lo que estamos diciendo. Si nuestra salvación dependiera de nuestra obediencia, entonces no tendríamos ninguna esperanza de ser salvos. La salvación, dice la Biblia, no depende de nuestras obras, es por gracia, por medio de la fe. La salvación es un don inmerecido, un regalo que Dios concede a los pecadores de pura gracia. Y el instrumento a través del cual nos apropiamos de esa salvación posee dos tenazas: el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe. Por medio de la fe y el arrepentimiento, el pecador abandona su antiguo patrón de vida, deposita toda su confianza en Cristo y en su obra de redención. Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que no es mi obediencia la que Dios acepta para concederme la salvación, sino la obediencia de Cristo. Ahora, ¿qué debo hacer yo entonces para que la obediencia de Cristo sea puesta en mi cuenta? O en palabras más sencillas, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Bueno, por un lado, debo dejar de confiar en mí mismo
o en cualquier otra cosa, dar vuelta atrás a todo lo que ha sido mi vida hasta ahora. Eso es arrepentimiento. Y en cambio debo ahora comenzar a caminar en pos de Dios y depositar toda mi confianza únicamente en Él y en su Hijo Jesucristo. Eso es fe. Eso es fe. He ahí las dos tenazas con las que puedo apropiarme de la obra redentora de Cristo. Arrepentimiento y fe. Pero una vez el pecador ha hecho esto, una vez el pecador ha tomado la resolución de divorciarse de su pecado, ha tomado la resolución de caminar en pos de Dios, ¿cómo se evidenciará esto en su vida? A través de la obediencia de su voluntad. A través de la obediencia a su voluntad. Una fe que no lleva a la obediencia no es fe en el correcto sentido del término. Mi amigo, si todavía tú persigues hacer tu propia voluntad, si ese es el móvil primario que mueve tu existencia, ¿de qué fue que tú te arrepentiste? ¿De qué fue que te arrepentiste? ¿O por qué tú dices creer en Dios? No te engañes. A la larga tú sigues creyendo en ti mismo. Tú sigues creyendo en tu propio corazón. La fe verdadera promueve la obediencia. En Juan capítulo 3, versículo 36 dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, Reina Valera tradujo allí dos palabras griegas distintas usando la misma palabra en español, creer. Y en cierto modo no fue un error de traducción, ya que es evidente que en el texto se equipara un concepto con el otro. Pero ese texto se hace más claro si lo leemos en la Biblia de las Américas. Dice, el que cree, pisteuo, la palabra que se usa siempre en el Nuevo Testamento para hablar de la fe, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. No es pisteuo, es otra palabra griega que significa obediencia. El que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa obedecer no verá la vida. Creer y obedecer son sinónimos. El que cree, obedece. Ese es un resultado inevitable de creer. Entonces, ¿cómo se salva el pecador? ¿Por obedecer? No, por creer. Pero si realmente has creído, habrá también en ti una inclinación a la obediencia. Esa es la tesis que plantea Santiago en el capítulo 2 de su carta, cuando dice en el versículo 17, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Y más adelante dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Significa eso que el creyente obedece la voluntad de Dios en una forma natural, total y perfecta? ¿Significa eso que un verdadero cristiano nunca se guía por sus propios impulsos o por sus propios deseos, sino que siempre y en todo momento y en toda circunstancia hace únicamente lo que a Dios le agrada? No, mi hermano, eso no es lo que significa. El pecado aún mora en nosotros como un principio que se opone continuamente a la voluntad de Dios. Es por eso que Pedro nos dice en su primera carta, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos carnales están allí y no como un volcán extinguido, están allí en pie de guerra, ofreciendo una fuerte resistencia contra todo mandamiento conocido. Pero el creyente verdadero se evidencia porque en medio de esa lucha y en medio de la seducción del pecado, él desea obedecer a Dios. Se entristece al percibir tanta oposición interna y mucho más cuando se da cuenta que ha sido arrastrado fuera de la voluntad de Dios. Y aunque la obediencia del cristiano nunca será perfecta en esta vida, nunca, sí debe ser perceptible en él, si es un cristiano, un patrón general de obediencia a los mandamientos de Dios. Debe ser evidente que este hombre o esta mujer desea obedecer, con sus luchas y sus fracasos, pero él desea obedecer.
En Romanos 7 el apóstol Pablo nos habla de sus propias luchas. Y él reconoce en el versículo 19 que su obediencia a la voluntad de Dios no llenaba la medida de sus deseos. ¿Saben qué dice él? Yo no hago el bien que quiero. Ahora debo decir algo aquí. Esta declaración no es absoluta, sino comparativa. Es comparativa. Es como si Pablo estuviera diciendo, yo no puedo hacer todo el bien que deseo hacer. De manera que al obedecer la voluntad de Dios me quedo corto y no alcanzo la obediencia que anhelo alcanzar. Y más adelante Pablo nos explica el porqué de esa lucha. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Hay una lucha de intereses en nosotros. Pero aún en medio de esa lucha el creyente puede decir que se deleita en la ley de Dios. Por eso cuando este hombre o esta mujer viene a la presencia de Dios en oración, ¿qué pide? Él clama porque la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. Señor, yo deseo obedecerte a ti, yo deseo crecer en obediencia, obra tú en mi corazón por medio de tu gracia y guíame por el camino de tus estatutos. ¿No es eso lo que pedía continuamente David en el Salmo 119? Salmo 119, versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Para qué? Para guardar tus estatutos. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. Oh Dios, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Versículo 17. Haz bien a tu siervo. ¿Y cuál es ese bien? Que me prosperes en mi negocio. No, Señor, que viva y guarde tu palabra. Versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia, oh Dios, concédeme tu ley. Versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Todos estos textos se resumen en una cosa. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Mi amigo, déjame hacerte una pregunta. ¿Es ese tu deseo y tu anhelo? Hay personas que dicen, yo he venido a la iglesia y le he pedido a Dios que me salve y nada ha pasado. Y le he pedido, pero nada ha pasado. Y después se van por ahí diciendo, esa iglesia es calvinista. Y yo no puedo encontrar la salvación en una iglesia calvinista que cree en la soberanía de Dios para la salvación de los pecadores. No, mi amigo, lo que pasa es que muchas veces las personas van delante del trono de Dios pidiendo una salvación extraña a las Escrituras, porque no es una salvación que nos libra del dominio del pecado. Queremos, oh sí, Dios, dame todos los beneficios de la salvación, pero no queremos divorciarnos de nuestra maldad. Y Dios no oye esa oración. Mi amigo, ¿cuál es tu deseo y tu anhelo? ¿Obedecer la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa? Que sea su voluntad y no la tuya la que prevalezca, sobre todo en aquellas cosas que van en contra de tu temperamento natural o aún en contra de tu lógica. El otro día leyendo las Escrituras me topé con una escena muy interesante de la vida de Abraham. Siempre que nosotros pensamos en la obediencia de Abraham, vamos inmediatamente a Génesis 22, cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Y ciertamente ese fue un ejemplo de obediencia grande. Pero la vida de Abraham tiene muchos ejemplos de obediencia, porque ese era el patrón general de su vida. Y con el pasaje con que me topé de manera particular fue Génesis capítulo 17, cuando el Señor instituyó la circuncisión como señal de pacto. Génesis capítulo 17.
Vean el versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál es el pacto? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué hizo Abraham? Versículo 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. ¿Qué hizo Abraham? Hizo exactamente lo que Dios le había dicho y lo hizo sin dilación. Dice el texto, en el mismo día hizo Abraham lo que Dios le había dicho. Él no preguntó por qué, no exigió una explicación. Hermanos, cuando nosotros demandamos una explicación para obedecer, entonces ya no es una ley, es una petición razonable. No es una ley, ya dejó de ser ley, para convertirse en una petición razonable. Pero lo que Dios dio a Abraham ese día fue una ley, una orden, no una petición de carácter opcional. Ahora bien, hermanos, meditemos por un momento en la naturaleza de ese mandamiento. Desde un punto de vista humano tenía muchas cosas objetables. Que Dios le pidiera a Abraham en ese momento que se circuncidara y que circuncidara a todo varón, ese mandamiento tenía muchas cosas objetables. Por un lado, se trataba de algo muy doloroso. Y además de eso, muy vergonzoso para una persona de edad avanzada. De hecho, eso podía poner incluso en peligro las vidas de toda la familia de Abraham y de todo lo que él tenía, como le pasó a los hijos de Siquem cuando los hijos de Jacob le pidieron que se circuncidara y en medio de ese dolor mataron a todo el mundo, los dejaron indefensos. Más aún, Abraham tenía 99 años. Y hay personas que se escudan en la edad pensando que la santidad en las personas mayores debe excusarse. No. Cuando Dios pide una cosa, no importa la edad que usted tenga, usted debe obedecer. Abraham hubiera podido decir, Señor, ¿y qué dirán los cananitas cuando se enteren que nosotros tenemos un rito religioso tan raro? Esto nunca se ha visto en ninguna sociedad. No, hermanos, ninguna de esas cosas fue suficiente para obstaculizar su obediencia. Dios lo demandó y eso debía ser obedecido. Me parezca lógico o no, me guste o me desagrade. Hermanos, esa es la conciencia que debe gobernar al creyente. Escrito está. Y si así está escrito, yo no puedo hacer otra cosa que obedecer. Otro ejemplo bíblico que llamó mucho mi atención en la conferencia de pastores, porque el pastor Martin lo citó en una de sus exposiciones, es el que encontramos en Nehemías. Nehemías capítulo 8, versículo 8 al 12. Esdras se para delante del pueblo y lee la ley. Y dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy. Leemos el texto y damos el sentido. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis. Pero ¿saben por qué le dijo eso? Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El pueblo comenzó a llorar amargamente al ver su pecado claramente revelado en las palabras de la ley. Luego les dijo, id,
Comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. ¿Y qué pasó? Todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ellos no se pararon delante de los sacerdotes y dijeron: pero qué crueles son ustedes. ¿No ven cuál es el estado de nuestro corazón? ¿Cómo nos piden que controlemos nuestra tristeza? No, hermanos, es que aún nuestras emociones deben estar controladas por la voluntad de Dios. Y dice aquí que ellos estaban tristes, pero se alegraron porque habían entendido la orden de Dios. Es como, por ejemplo, cuando leemos en el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid a sus atrios con alabanza. Venid con regocijo. Venid con alegría. Ah, pastores, que yo tengo un problema en mi casa. Yo no sé qué problema tiene usted en su casa, pero Dios dice que debemos venir a su iglesia con alegría. Y debemos gobernar nuestras emociones por la voluntad de Dios. Nada está fuera de la voluntad de Dios. Ni nuestros pensamientos, ni nuestras palabras, ni siquiera nuestros sentimientos. Nada está fuera de la voluntad de Dios. Es como se avisaba esta mañana en la escuela dominical. Hermanos, que en el día del Señor, no solamente aquí en la iglesia, porque es el día del Señor aun cuando nos vamos de la iglesia, mantienen conversaciones que son impropias y que son ilegítimas en este día, de acuerdo a Isaías capítulo 58, cuando dice Dios: no andéis en vuestros propios caminos. Y se ponen a hablar de negocios aquí en la iglesia. Ay, pastor, es que vi al hermano fulano y de repente recordé que tenía un asunto pendiente que hablar con él. Hermano, controla tus pensamientos y tu palabra por la voluntad de Dios. Este no es el día para hablar de eso. No es el día para hablar de eso. La voluntad de Dios debe controlarnos por completo. Aún nuestras emociones y nuestros pensamientos, hasta el comer y el beber, dice Pablo en 1 Corintios 10:31. Aún el comer y el beber. No debemos actuar por impulsos ni por deseos, sino por el conocimiento que tenemos de la voluntad de Dios. Si decimos ser creyentes, esa es la forma en que debemos actuar. Por eso oramos: hágase tu voluntad, oh Señor. Yo deseo hacer en todo solamente tu voluntad. Vamos a ver qué hacemos, hermanos. Segunda aplicación. Esta petición nos provee también una visión de lo que es orar, muy diferente a la que muchos tienen hoy día. Esta petición nos provee una visión de lo que es orar muy diferente a la que muchos tienen hoy día. La oración es una parte esencial de la vida cristiana. Todo cristiano verdadero ora. Aunque, como hemos dicho en otras ocasiones, no todo el que ora es cristiano. Cristo dice en este mismo pasaje que los hipócritas y los paganos también oran, pero la oración de ellos parte de una premisa equivocada en cuanto a lo que es Dios y en cuanto a lo que es orar. Para ellos, el orar es una especie de fórmula o de conjuro mágico a través del cual podemos obligar a Dios a darnos lo que deseamos. Solo tenemos que pronunciar las palabras precisas y el milagro será hecho, como abracadabra. Pero ahora el Señor nos dice que al orar, lo que debemos procurar es que la voluntad de Dios prevalezca por encima de la nuestra. Y hermanos, esa es una conclusión lógica que se deriva de nuestra profesión de fe. Como vimos en el punto anterior, un cristiano es aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha depositado su fe en la persona de Cristo y en su obra redentora. Cuando este cristiano, que se ha arrepentido de su antiguo patrón de vida,
de una vida en la que solo procuraba hacer su propia voluntad y satisfacer sus deseos, pero que ahora se ha vuelto en pos de Dios. Cuando ese creyente, repito, se acerca a Dios en oración, hermanos, ¿qué se supone que pedirá? ¿Qué se supone que pedirá? ¿Satisface, oh Señor, mis deseos aún por encima de los tuyos? ¿Esto es lo que pedirá? No te atrevas, oh Dios, a frustrar mis planes. Hay personas que oran: ay, Señor, en esto hágase tu voluntad, pero por favor que no se te ocurra que sea esto. No, hermanos, eso sería una total contradicción de términos. La oración no es el instrumento a través del cual nosotros sometemos a Dios a nuestra voluntad, sino más bien el instrumento a través del cual nosotros nos sometemos a Él. No es Dios quien necesita de nuestras oraciones, somos nosotros los que necesitamos orar. Recordarnos continuamente que en esta relación que tenemos con Dios, Él es el amo y yo soy el siervo, no al revés. Algunos ven la oración como si fuera una especie de lámpara de Aladino. Nada más tengo que frotarla correctamente y el genio me concederá todo lo que yo quiero. Como decía Thomas Manton, el puritano, orar es predicarnos a nosotros mismos a los oídos de Dios. Cada vez que tú oras, te estás predicando a ti mismo en los oídos de Dios. Mira, hermano, puede ser que con el paso del tiempo este sermón se borre de tu memoria. Ahora quizás no, está muy fresco. Pero puede ser que este sermón se borre de tu memoria. Pero si acostumbras a orar conforme a este modelo de oración, nunca olvidarás esta enseñanza, porque continuamente, diariamente le pedirás a Dios: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. En este día, Señor, frustra mis pensamientos, Señor, frustra mis designios, Señor, frustra mis planes. Diariamente, diariamente. Hermanos, debemos desear que la voluntad de Dios prevalezca por nuestro propio bien y por la gloria de Él. Tercero, esta petición nos debe mover a una búsqueda constante de ampliar nuestro conocimiento de la voluntad de Dios. Esta petición nos debe mover a una búsqueda constante de ampliar nuestro conocimiento de la voluntad de Dios. Si pedimos sinceramente al Señor que su voluntad sea hecha en la tierra como se hace en los cielos, si esa oración es sincera y genuina, debemos entonces vivir en una búsqueda constante de ampliar nuestro conocimiento de su voluntad a través del estudio de su palabra, poniendo atención a los medios corporativos de enseñanza que Él ha instituido. Y esta tarde en la Santa Cena vamos a hablar un poco de eso. Manteniendo mi corazón abierto a la reprensión. Manteniendo mi corazón abierto a la reprensión. La Biblia dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es un ignorante. Cuando abro la Escritura, cuando vengo a la iglesia a escuchar un sermón, cuando alguien viene a mí a reprenderme, aunque no sea de la mejor manera, debo tener esta actitud: Señor, yo deseo hacer tu voluntad. Si hay algo que estoy haciendo mal, muéstramelo. No importa que sea de la manera menos cómoda para mí. Lo que quiero conocer es tu voluntad. Mi amigo, ¿es así como tú oras? Como oraba David en el Salmo 119, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Y en otro lugar dice: no me dejes desviarme de tus mandamientos. En otras palabras, frustra mis deseos, oh Dios, cuando sean contrarios a ti. ¿Es así, mi amigo, como tú oras? Oh sí, pastor, créame, yo le pido al Señor todos los días: Señor, que se haga tu voluntad. Bien, ¿qué estás haciendo para conocer esa voluntad?
¿Qué estás haciendo para conocer sus mandamientos? Porque una cosa va ligada a la otra. No debemos pedir aquello que no estamos dispuestos a perseguir. Y finalmente, y ahora quiero dar una válvula de escape. Esta petición nos recuerda cuán débiles somos. Esta petición nos recuerda cuán débiles somos. Dice el Señor en el Padre Nuestro, que así como debemos pedir por el pan nuestro de cada día debemos pedir a Dios que nos conceda la gracia para hacer su voluntad. Cada día. Mi hermano, no te extrañes cuando percibas tanta indisposición en ti para hacer la voluntad de Dios. No te extrañes. Los deseos carnales que aún habitan en tu corazón batallan contra tu alma. Esto no es un juego. Y eso no por 20 minutos al día, ni siquiera por 20 horas. Es una batalla continua, 24 horas al día, que se libra en nuestro interior contra la voluntad de Dios. Por eso dice Pablo que el que piense estar firme, que mire que no caiga. Sin la ayuda de Dios, no podríamos dar un solo paso en pos de la santidad. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Comenzar un día sin buscar el rostro de Dios, eso es una imprudencia. Eso es una imprudencia. Los peligros de dentro y de fuera nos acosarán y procurarán nuestra ruina 24 horas al día. Mi hermano, si percibes una lucha en tu interior entre tus deseos y el deseo de hacer la voluntad de Dios, no te desanimes. No te desanimes. No importa cuán agónica esa lucha pueda ser. Ese es un síntoma de que la gracia de Dios está operando en ti. Los impíos no tienen esa lucha. Ellos se desalientan más bien cuando no pueden hacer lo que quieren. Hermano mío, ese es un síntoma de que hay vida en ti. De que hay vida. Pero recuerda cuán débil eres. Cuán débil eres, y que Dios te ha prometido concederte todos los recursos que necesitas para andar en obediencia. Pero ¿sabe qué debes hacer? Debes pedírselo día tras día. Debes pedírselo a Él día tras día, minuto tras minuto. ¿Qué debes orar? Que se haga, Señor, tu voluntad y no la mía. Que sea cada vez más evidente en mi vida el crecimiento en obediencia. Vamos a orar, hermanos. Oh Dios Todopoderoso que estás en los cielos, al escuchar estas cosas, oh Señor, nos sentimos redarguidos de pecado y vemos también cuán poco sabio hemos sido muchas veces al querer pelear esta batalla por nuestras propias fuerzas. Oh Señor y Dios nuestro, cuánto necesitamos pedirte continuamente a ti que tú nos concedas tu gracia para hacer tu voluntad. Oh Dios, cuánto necesitamos pedirte a ti que inclines tú nuestro corazón a tus testimonios, porque en nosotros se levantan tantos argumentos contra la obediencia a tu voluntad. Oh Dios, ayúdanos, pero también te imploramos en esta mañana por todos aquellos que están aquí sin Cristo, que quieren todavía seguir cometiendo la insensatez de vivir conforme a su voluntad. Oh Dios, sálvalos con tu poder. Oh Señor, dales entendimientos y hazles saber cuán necios han sido. Señor, obra poderosamente en esta mañana para que muchos puedan venir humillados a los pies de Cristo. Padre, sabemos que si la salvación estuviese en nuestras manos, nada podríamos hacer. Pero la salvación está en tus manos, en un Dios bueno
y que es grande y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Señor, cumple tú hoy en muchos aquí la promesa de que todos aquellos que vienen a Cristo no serán desechados. Te lo suplicamos en su nombre. Amén.